Aquí está grabando. Muy bien, reanudamos la clase. Vamos a ver la segunda parte ahora. ¿Qué pasa con el ventrículo? Las hipertrofias ventriculares. Bueno, para poder entender esto, tenemos que ver. Esperen porque me está pidiendo que admita. Obviamente les cuesta porque no hay conexión. Oh, no. En el caso de las hipertrofias ventriculares, ¿cuál va a ser la expresión en el electro de los ventrículos? El complejo QRS, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver es cómo se forma el complejo QRS. Eso tiene que ver con los vectores de despolarización ventricular, ¿no? Así que acá están los vectores. Yo les había mencionado uno, que era el primer vector, el vector septal. Entonces tenemos que hacer un esquema mental y recordar esto. ¿Cómo están las derivaciones precordiales? Habíamos mencionado, B1, B2 se llaman precordiales derechas. Están a un lado y otro del esternón. B3, B4 se llaman precordiales de transición. Y B5, B6 a nivel de la línea axilar anterior y la línea axilar media son las precordiales izquierdas. Entonces, precordiales derechas, transición, precordiales izquierdas. Vectores de despolarización ventricular. El primer vector, el vector septal, que lo ven acá, como les mencioné, por una cuestión de que las fibras de la rama izquierda conectan primero con el músculo ventricular a nivel del septum, eso hace que el vector se dirija desde la izquierda hacia la derecha, ¿sí? Entonces es un vector que va de izquierda a derecha y por lo tanto las precordiales derechas, B1, B2, ¿cómo van a ver el primer vector? ¿Qué les parece? B1, B2. Positivo. Positivo. Positivo, miren, acá lo tienen. ¿Sí? QRS, transición en precordiales. Precordiales derecha, B1, B2. Precordiales de transición, B3, B4. Precordiales izquierda, B5, B6. Primer vector lo va a ver positiva. Por eso siempre hay, normalmente, una pequeña onda R en B1, ¿sí? Que es el vector septal visto desde precordiales derecha. Las precordiales izquierdas va a ser en espejo de las derechas, o sea que va a tener todo lo contrario. Lo que se ve como una pequeña R en B1, B5, B6 lo van a ver alejarse. Por lo tanto, fíjense que se ve una pequeña onda Q. ¿La ven bien acá? La onda Q. Bien. Luego viene el vector principal, el segundo vector, que corresponde a las paredes libres de los ventrículos, ¿sí? Normalmente, ese vector, ¿hacia dónde se dirige? ¿Quién se acuerda? ¿Y por qué? Hacia abajo y a la izquierda. Claramente, recuerden hacia la izquierda. ¿Por qué? Por la masa ventricular del ventrículo izquierdo, que es mucho mayor que el ventrículo derecho. Recuerden que el sistema derecho es un sistema de baja presión y el espesor de las paredes tiene alrededor de 2 milímetros. En cambio, el ventrículo izquierdo tiene un sistema de presión sistémico y el espesor de las paredes llega a los 9 milímetros o a los 10 milímetros, ¿no? Es normal hasta 11 milímetros. Quiere decir que la masa ventricular izquierda es mucho mayor y eso hace que el vector de despolarización de las paredes libres se dirija hacia la izquierda, ¿sí? Por lo tanto, este va a ser el de mayor voltaje y lo vamos a ver alejarse en B1, B2, en precordiales derechas. Por eso aparece esta onda ES profunda en B1, B2
Y lo vamos a ver acercarse a las precordiales izquierdas. Y aparece esta onda R grande en B5, B6. ¿La ven? Esto es lo normal. Finalmente, tenemos los vectores de despolarización de las regiones basales, el tercer vector, que nuevamente va de izquierda a derecha, porque son las porciones cercanas a los anillos valvulares, y nuevamente las fuerzas se desplazan de izquierda a derecha, ¿sí? O sea que tienen una dirección similar a la del primer vector. Por lo tanto, tendrían que verse, cuando están presentes, acá no se ven bien en este complejo que les puse, como una R' pequeña, acá en B1, B2, y una onda S en B5, B6. ¿Sí? Positiva, R' en B1, B2, S negativa en B5, B6. ¿Sí? Entonces, los tres vectores que hacen que en precordiales derechas normalmente ustedes tengan complejos predominantemente negativos, ¿sí? Donde predominan las fuerzas negativas, las ondas S. En precordiales izquierdas tengan complejos predominantemente positivos porque ven venir las fuerzas del vector de despolarización ventricular de las paredes libres, por eso predominan las fuerzas positivas. Y en los vectores intermedios, perdón, y en las derivaciones intermedias, llamadas de transición, es donde van a ver que los complejos pasan por isodifasismo. O sea, hay complejos que tienen componentes positivos y negativos, y pasan de ser predominantemente negativas a predominantemente positivas, ¿no? Esto podrá estar en B3, en B4, y normalmente en alguna de estas dos, como está acá en B3. ¿Sí? Eso es lo normal en cuanto a la magnitud de los vectores, los tres componentes de los vectores y las derivaciones en precordiales derechas y precordiales izquierdas. Entonces tienen que recordar esto y tenerlo presente para ver qué va a pasar cuando tienen hipertrofia de los ventrículos, cuando hay algo que está modificado respecto a esto. Entonces, el QRS, ¿cuáles van a ser las características normales? La duración, fíjense, menor a 0,11 segundos, ¿sí? O sea que también tiene que ser menor a 3 cuadraditos, llega hasta 0,11. El plano, el eje eléctrico en el plano frontal, ¿sí? Que va a estar entre 0 grados y más 90 grados, eso tiene que ver con la sumatoria vectorial de esos tres vectores que vimos, la sumatoria total da que el vector está entre 0 y 90, entre 0 y más 90. Y la transición eléctrica en B3, B4, como dijimos, bueno, y va a tener cierta magnitud de la onda Q, que decimos que no tiene que ser una onda Q ancha, no tiene que tener más de un cuadradito, porque si no sería una Q patológica, lo vamos a estudiar cuando veamos infarto. Y que la onda R va a tener voltaje, que lo tendremos que medir en alguna de las derivaciones. ¿Sí? En las derivaciones frontales y en las derivaciones precordiales. Normalmente tienen menos de 15 milímetros en la de los miembros, menos de 25 milímetros en las precordiales, y tiene que tener más de 5 por lo menos en dos derivaciones frontales, ¿no? Para no decir que está hipovoltado. Bien, entonces, magnitud de la onda R, presencia de onda Q, transición, eje del QRS y la duración. Todas cosas para ver en el QRS normal y analizar cuando tengamos hipertrofia. Entonces, ¿qué es lo que produce hipertrofia ventricular? Lo mismo que habíamos visto para el crecimiento de la aurícula. Cualquier sobrecarga de presión o de volumen del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo va a tener como consecuencia una hipertrofia ventricular. Y posteriormente tal vez dilatación también, pero la hipertrofia nos referimos al aumento del espesor de las paredes. Y aunque el electro nos puede ser muy útil en esto, hay un estudio que es el gold estándar para poder medir esto, con el
cual nosotros confirmamos la hipertrofia cuando la sospechamos en el electro. ¿Cuál será ese estudio? ¿Qué les parece? ¿Dónde pueden medir el espesor de las paredes? ¿Con qué estudio? El ecocardiograma. El ecodoppler cardíaco, exactamente. ¿Sí? Con el ecocardiograma ustedes pueden ver muy bien el espesor de las paredes, medirlo. Les mencioné recién que el ventrículo izquierdo tiene menos o hasta 0,11, hasta 11 milímetros, ¿no? Hasta 11 milímetros. Y por lo tanto, digamos, cuando tiene más de 11 milímetros, tenemos hipertrofia ventricular izquierda. Sin tener el eco, con el estudio del electro, que lo hacemos en el momento que ingresa el paciente en el consultorio, nosotros podemos sospecharlo a través de los signos de hipertrofia ventricular. Digamos, en el electro vamos a ver un aumento, o sea, el aumento del espesor de la masa muscular, el retraso en la conducción, los cambios en el endocardio, los cambios en la circulación, los cambios en las aurículas, todo esto nos va a sugerir que pueda haber hipertrofia ventricular. Lo vamos a ir viendo primero para el ventrículo derecho y después para el ventrículo izquierdo. Entonces, miren cómo cambian al crecer la masa del ventrículo derecho. Normalmente, el ventrículo derecho, como les dije, tiene 2 milímetros. La presión es una sexta parte de la presión sistémica. Y el espesor de la pared no va por encima de los 2 milímetros. ¿Sí? Entonces, cuando aumenta, fíjense cómo cambian los vectores. En las derivaciones precordiales, derechas, B1, B2, que están acá, en proximidad del ventrículo derecho, de repente van a recibir fuerzas vectoriales mucho mayores por el crecimiento del ventrículo derecho. ¿Sí? Entonces, precordiales derechas, B1, B2, van a recibir fuerzas vectoriales mayores. Y eso va a generar cambios en el QRS, cambios en el segmento ST y manifestaciones en la onda P. ¿Qué se va a ver en el QRS? Miren, acá les mencioné varios signos de hipertrofia del ventrículo derecho, pero quiero que los razonen conmigo y pensemos esto. Si dijimos recién que hay vectores positivos que van hacia la derecha por el aumento o por la hipertrofia del ventrículo derecho, eso lo vamos a ver como ondas positivas en qué derivaciones. ¿Qué les parece? B1 y B2. B1 y B2 sobre todo, en las precordiales derechas. Entonces, esas derivaciones que normalmente eran negativas, ¿se acuerdan que tenían R chiquita y S grande y eran negativas? Pasan a ser predominantemente positivas. Tienen una morfología muy distinta. Y ahora tienen más R que S. ¿Sí? Fíjense, R mayor que S en B1. ¿Sí? Mayor a 1, la relación entre R y S. O sea, tiene más R en B1 que S. Y dejó de ser negativo, ahora es positiva B1. Eso tiene que ver con el aumento de los vectores que van hacia el ventrículo derecho. ¿Sí? Hipertrofia ventricular. R altas en B1. Y lo mismo, la expresión de lo mismo, S profundas desde B2 persistentes hasta B6. O sea, ven R altas en B1, B2, y después ven S profundas que van hasta B5, B6, que es lo mismo, son las fuerzas del ventrículo derecha vistas que vienen hacia las precordiales derechas que se alejan de las precordiales izquierdas. ¿Sí? Entonces, la persistencia de las ondas S profundas hasta B5, B6. Altos voltajes de R o R' en B1, B2, B3R con cambios de la repolarización. El eje eléctrico del complejo QRS se va a desviar hacia la derecha, entonces se va a ir a más 90, aunque no se va a ir de los límites del QRS, pero se va hacia el límite, pero sin sobrepasarlo. No es que se va a 120 o más de 120, pero sí se aproxima a 90 grados. ¿Sí? Se desvía hacia la derecha. Esto que parece muy complejo, mírenlo en el electro. Fíjense cómo son las ondas R en B1. ¿Sí? Predominan las ondas R, tiene más onda R que S. ¿Sí? Es mayor a 1 la relación. Y tiene, acompañando ese voltaje aumentado de las ondas R en B1 y B2,
infra-ST y T negativas, cambios en la repolarización. ¿Sí? Entonces, aumento del voltaje de las ondas positivas estocordiales derechas con más R que S y ondas T negativas e infra-ST en esas derivaciones. El eje se va a más 90 sin sobrepasar 120 grados, que es el límite para el eje desviado a la derecha. Ondas T negativas, estocordiales derechas, con infra-ST. Y acá pueden ver, miren este electro con cuidado, y van a ver los tres signos que dijimos. Más R que S en B1 y B2, con predominancia de componente positivo, infra-ST con T negativas, estocordiales derechas, y ondas S persistentes hasta B5 B6. ¿Okay? Como expresión del mismo fenómeno que es el aumento de las fuerzas que van hacia el ventrículo derecho que está hipertrófico. ¿Okay? Entonces, voltaje, estocordiales derechas, cambios de la repolarización. Las manifestaciones sobre la onda P, esto ya lo vieron. Fíjense cómo está la onda P acá. Lo habíamos visto. Es una onda P con crecimiento de la aurícula derecha. Obviamente, la hipertrofia ventricular derecha termina generando crecimiento de la aurícula derecha, con esta forma triangular y el componente positivo en medio. Entonces, hay signos de agrandamiento auricular derecho acompañando a la hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Qué pasa en el ventrículo izquierdo? Esto sin duda es lo más común que van a ver. ¿Cuál es la causa más común de hipertrofia del ventrículo izquierdo? ¿Qué les parece? La estenosis de la válvula aórtica. Es una causa, pero no es la más común. Hipertensión Hipertensión arterial. arterial. ¿La? Hipertensión arterial. Hipertensión arterial sistémica, tal cual. Porque, digamos, es mucho más común. Saben que es muy prevalente en la población, sobre todo con la edad. Entonces, la hipertensión arterial termina generando, por sobrecarga de presión crónica en el ventrículo izquierdo, hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Y eso es un dato de daño de órgano blanco. Por lo tanto, nos da una idea de cuánto es el tiempo que lleva la hipertensión y cómo está controlada. Por eso es tan importante poder reconocer. En el caso de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, lo que va a aumentar es el componente del vector de las paredes libres, que habíamos visto que predominaban hacia la izquierda. Entonces, no es que se va a invertir el patrón como habíamos visto en la hipertrofia del ventrículo derecho, sino que lo que vamos a tener es que se exacerba lo que ya es normal en un complejo PLS, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es aumento de los voltajes, medidos en distintos sitios, en distintas derivaciones, pero la morfología va a ser similar a la que habíamos visto en las precordiales derechas, en las transición y en las precordiales izquierdas. Entonces, cambios en el QRS, cambios en la repolarización, esto va a ser en el segmento ST y en la onda T, manifestaciones sobre la onda P y cambios en el eje eléctrico. Como tenemos que medir voltajes, tenemos que hablar de números acá. Y lo que hay, fíjense, son distintos índices, que acá les mencioné los más comunes. Entonces, el primero es este, índice de Sokolov-Log. Lo que vamos a hacer es medir la onda S en B1, sumado a la onda R en B5, B6. ¿Dónde? ¿En B5 o en B6? Donde sea de mayor voltaje. Entonces elegimos el B5, B6, la que tenga mayor voltaje, y eso se lo medimos a la S de B1. Si eso les da en adultos mayor o igual a 35 o en chicos mayor o igual a 40, tiene Sokolov positivo y tiene un criterio de hipertrofia ventricular. Mírenlo. En un electro vemos que el patrón no cambió.
B1, B2 son predominantemente negativas, B5, B6 son predominantemente positivas, por lo que habíamos visto. Lo que sí llama la atención la magnitud del voltaje en precordiales izquierdas, ¿no? Entonces, medimos S de B1, que tiene 12 milímetros, más la R de B5, B6, que tiene 26 milímetros, y eso nos da 38 milímetros. ¿Sí? Si es mayor o igual de 35, dijimos que tiene socolor. Y por lo tanto hipertrofia. Podríamos informar socolor positivo y hipertrofia ventricular. ¿Se entendió? Voltaje. Hay un segundo criterio que conviene que recuerden, que es el índice de Corner, que combina una de las derivaciones frontales y una de las derivaciones precordiales. Entonces, la R medida en ABL más la S de B3. Si eso es mayor o igual de 26 milímetros, hipertrofia ventricular. Mírenlo. La R de ABL, o sea, la derivación del miembro izquierdo, el miembro superior izquierdo, que obviamente va a ser como una precordial izquierda. Entonces, voltaje de R en ABL, 14, más S en B3, 15, les da 29. Mayor o igual de 26, criterio de hipertrofia. ¿Está bien? Fíjense que en este caso es el mismo paciente que habíamos medido antes del socolor. Quiere decir que tiene socolor positivo y Corner positivo. Con uno solo que tengan de estos positivos ya pueden decir que tiene hipertrofia, pero por ahí el Corner era negativo y tenían solo socolor, o al revés. Por eso conviene que recuerden los dos para que puedan aumentar la sensibilidad. ¿Se entiende? Y hay uno más que les conviene recordar, que es el criterio de voltaje de ABL. Lo ven acá. Si es la única que tiene en cuenta una sola derivación. Si ustedes tienen en ABL más de 11 milímetros, eso es hipertrofia ventricular. En este caso, 17 milímetros. 17 milímetros. Más de 11 milímetros en ABL, criterio de ABL. Se los muestro acá. R de ABL mayor o igual a 12, ¿no? O sea, mayor de 11. De 12 milímetros o más, criterio de ABL. Bien. El gol estándar, como les dije, es el ecodoppler. Entonces, esto va a tener una sensibilidad y una especificidad. Es decir, que no siempre lo van a encontrar y no siempre que lo encuentren va a ser sinónimo de hipertrofia, pero ya les sugiere como para que ustedes puedan pedir el estudio. Fíjense que todos los criterios tienen una sensibilidad que no es tan alta, es menor del 50%, pero una especificidad que es mejor, que va por encima de 80%. Quiere decir que cuando está presente es altamente probable que tenga hipertrofia. Pero cuando no lo ven, no pueden afirmar que no tienen y eventualmente lo pueden encontrar en un eco, ¿no? Pero cuando ustedes lo encuentran, ya pueden, digamos, informar el criterio de hipertrofia por electro y lo confirman con un estudio, con un eco, ¿verdad? ¿Cómo son los cambios en la repolarización? Similar a lo que habíamos visto para el caso de la hipertrofia ventricular derecha, ahora donde el voltaje es máximo. Es decir, en el caso de la hipertrofia derecha era B1, B2, donde veían el infra-ST y las T negativas. Ahora lo van a ver en B5, B6. Van a tener infra-ST con T negativas en las precordiales izquierdas, B5, B6. ¿Okay? Con ondas T que aumentan desde B4 hasta B6, el voltaje, ¿no? Y que son mayores a 3 milímetros. Miren cómo van. Y que son asimétricas, fíjense cómo son asimétricas, ¿sí? Por hipertrofia ventricular izquierda. Sin embargo, hay algunos casos donde pueden ser muy profundas. Presten atención a esta morfología. ¿Sí? Ven que son ondas T muy profundas, con una base estrecha, similar a un pájaro alado. ¿Sí? ¿Lo ven acá? Es como una gaviota. ¿Sí? Esa morfología, cuando ustedes la vean desde precordiales de transición B3 a B6, piensen inmediatamente en una forma congénita de hipertrofia ventricular.
¿sí? La vemos a veces en la miocardiopatía hipertrófica, que es una forma grave de hipertrofia ventricular genéticamente determinada y que a veces puede complicarse con arritmias ventriculares graves, la causa más común de muerte súbita durante la actividad en los adultos por arritmia ventricular. Entonces a veces un electro de un acto físico o de una consulta por otra causa, donde ustedes encuentran estas ondas que les puede llamar la atención para hacer el diagnóstico, ¿no? Confirmarlo con un ecodoppler y eventualmente hacer el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. En este caso no está asociada a la hipertensión ni nada, sino que está genéticamente determinada. El eje eléctrico se va a desviar hacia la izquierda sin sobrepasar el límite de menos 30, o sea que va a estar entre 0 y menos 30. Y, digamos, si nosotros combinamos varios de estos criterios, a veces en estudios de poblaciones, hay puntajes como este de Romil-Estes, que es el que se usa para estudios poblacionales, ¿no? Entonces, de repente, en un estudio poblacional se van sumando criterios, cada uno de los criterios que vimos van sumando puntaje y, digamos, pueden mejorar la especificidad y la sensibilidad. Pero en la práctica diaria, en el consultorio, donde ustedes van a estar haciendo guardia o les va a llegar un paciente que le hacen un electro, lo que tienen que recordar son estos, los tres criterios que mencioné. Hacer el Sokolov, el índice de Sokolov, el índice de Corner y el voltaje de ABR. Con eso es suficiente para que habitualmente podamos detectar las formas más comunes de hipertrofia. Bien. Dejo de compartir. Les agradezco la atención y bueno, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Yo no entiendo del todo por qué es que se altera la repolarización, tanto en acá como en una cardiopatía isquémica, por ejemplo. Bueno, eso tiene que ver con los cambios de voltaje, las corrientes iónicas, incluso el tiempo que tardan en conducirse a través del aumento del espesor de la pared, ¿no? Entonces la repolarización es muy, digamos, depende de muchas cosas que ocurren durante la despolarización, ¿no? Entonces, en el caso de la isquemia, tiene que ver con los cambios de polaridad de la membrana relacionados con el daño de la isquemia. En el caso de la hipertrofia, tiene que ver con los cambios en la conducción intraventricular del impulso. El QRS se hace ligeramente más ancho sin sobrepasar el límite y ese cambio en la forma de conducirse en el espesor del músculo genera cambios en la repolarización. ¿Sí? Perfecto, sí. La morfología de las ondas T va a ser distinta, ya vamos a ver cuando veamos isquemia, que las ondas T isquémicas son simétricas y van a estar localizadas en ciertas derivaciones, que es donde está focalizada la isquemia, porque está enferma la arteria coronaria de ese sitio. Acá son un poco más difusas. Y son mantenidas en el tiempo. En la isquemia son cambiantes, según tenga una isquemia en ese momento. En la hipertrofia son permanentes, son fijas. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Se entendió? Sí, profesor, muy buena la clase. Bueno, les agradezco a ustedes mucho la atención. Sé que no es un tema sencillo. Y bueno, lo espero de acá a 2 semanas. Vamos a ver el segundo módulo, que va a ser bradiarritmias, bloqueos. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.